Hola, como todos los viernes, el movimiento Asamblea Constituyente les propone estos diálogos, estas discusiones sobre temas candentes que importan para construir el poder constituyente originario, la voluntad soberana del pueblo sobre su destino. En esta oportunidad vamos a conversar con Jocelyn Carozzi, abogada, y Adelki Santana, abogado, ambos miembros del movimiento Asamblea Constituyente, sobre la letra chica, sobre la trampa, sobre la conspiración que la cúpula empresarial y parlamentaria consumó entre gallos y medianoche el 15 de noviembre a las 3 de la mañana, fecha y hora inolvidables como las páginas más negras de la historia de Chile, y que se tradujo en la ley 21.200, que muy pocas chilenas y chilenos han leído, porque deliberadamente los poderes fácticos se han encargado de ocultarla, pero que en esa ley se encierra la conspiración que busca la élite utilizar para impedir que el pueblo decida su propio destino. Decimos esto porque en octubre de 2019 millones exigimos en las calles poner fin al sistema impuesto desde el 11 de septiembre de 1973, que fuera maquillado con un ropaje civil y aparentemente institucional el 11 de marzo de 1990, cuando asume la presidencia don Patricio Aylwin en reemplazo de don Augusto Pinochet. Lo que ocurrió en octubre del año pasado fue una rebelión en gran escala contra los abusos, contra la miseria, contra el regalo de nuestras grandes riquezas a los capitales extranjeros, contra el centralismo de Santiago que aplasta a las regiones, contra la discriminación de la mujer, contra la discriminación de los pueblos originarios, contra los privilegios de las Fuerzas Armadas, los privilegios del capital extranjero, los privilegios de las cúpulas de los partidos políticos parlamentarios. En definitiva, hace un año, en octubre de 2019, el pueblo no solo rechazó a Piñera y a su gobierno, sino que contra todos los que en estos 30 años han transformado a Chile en una verdadera neocolonia. Y estos señores entonces, en lugar de escuchar nuestras demandas, dichas de manera muy original, muy pacífica en todo Chile y fuera de Chile, donde hay más de 1 millón de compatriotas, hicieron todo lo contrario. Se encerraron y a espaldas de nosotros, las y los ciudadanos, nos impusieron el rumbo de la mal llamada, el mal llamado acuerdo de paz que se tradujo en la ley 21.200. En el foro de hoy, en esta conversación de hoy, vamos a desentrañar la madeja técnico-jurídica de estos textos para que la mayor cantidad de ciudadanas y ciudadanos y los líderes sociales puedan dialogar en sus comunidades de base, en sus cabildos, en sus asambleas territoriales y también en la academia y en los institutos y en la intelectualidad, de qué manera nos están pasando gato por liebre, y en lugar de permitirnos a nosotros decidir qué constitución queremos y qué país queremos, nos están encajonando en esta convención constitucional que no es soberana y que niega la premisa fundamental de una asamblea constituyente, que es la autodeterminación del pueblo. De manera que vamos a entrar en materia, concentrémonos porque son temas densos, muchas veces difíciles de explicar desde el lenguaje jurídico, pero aquí tenemos dos jóvenes profesionales que lo van a decir de una manera muy directa. De manera que comenzamos por Jocelyn Carozzi y le pregunto a ella como abogada y estudiosa que es de este problema, ¿cómo es que se fraguó, cómo nace esta ley 21.200? Adelante,
Jocelyn. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Gracias a la gente que nos está viendo también, que nos sigue todos los viernes. Tenemos un público muy fiel que nos sigue viernes a viernes. Y bueno, para poder introducirnos en el tema de cómo nace la ley 21.200, esto nace el 12 de noviembre del año pasado, cuando el presidente Piñera, junto a la UDI y Renovación Nacional, a fin de dar respuesta a una carta abierta pública redactada por los partidos políticos de la oposición el día anterior. ¿Ya? Y en esta carta pública los partidos exigen una nueva constitución a través de una genuina asamblea constituyente. Para poder sobrellevar esta situación, ¿cierto?, ¿qué hace Piñera? Cita una reunión el día 14 de noviembre a los partidos políticos, acuden 14 líderes de partidos políticos a esta reunión, y en estas negociaciones que terminan la madrugada del 15 de noviembre, eso a las 3 de la mañana, nace el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Junto constituyente, la cual está por 14 partidos políticos, abogados, ciertos expertos constitucionalistas políticos, pertenecientes a estos 14 partidos. También se acuerda que dentro de esta mesa técnica, tanto que se habla y que se dictó una ley de paridad de género, en esta mesa no existe dicha paridad, porque solo se dan 5 cupos de los 14 para que sean cubiertos por mujeres. ¿Cómo se entabla esta mesa? Se divide en 2, 7 representantes de la oposición y 7 representantes del oficialismo. Por el oficialismo, 2 abogados de Bópoli, 2 de RN y un independiente, por supuesto de derecha, Sebastián Soto. Y 7 representantes de la oposición, uno de Revolución Democrática, un PS, un PPD y un DC. Dentro de las facultades que se le entrega a esta mesa técnica constituyente fue la redacción de 1200, lo que nos permite concluir que esta ley nace de las cúpulas partidistas, burlando la soberanía del pueblo, dejando completamente afuera la Asamblea Constituyente, haciendo oídos sordos al clamor popular que salió a las calles en octubre del año pasado a exigir una genuina Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Constitución. Gracias, Gustavo. Tu micrófono, Gustavo. Apagado, Gustavo. Ahí sí, discúlpenme la impericia. Bueno, ustedes saben, soy un llamado a la antigua. De tus palabras, Jocelyn, se desprende que hay una intencionalidad en esta ruta de la ley 21.200. ¿Tú nos puedes explicar en la práctica cómo va a ocurrir este funcionamiento de la Convención Constitucional, las limitaciones que tienen y por la cual nosotros afirmamos que no es una asamblea constituyente? Claro, por supuesto. Bueno, lo primero que hay que tener claro que esta ley 21.200 introduce nuevos textos a la Constitución actual. Y en cuanto al funcionamiento, atribuciones y limitaciones de la Convención, están en los artículos 133, 135 y 138 de la actual Constitución. En cuanto al funcionamiento, en la primera sesión de la Convención, esta deberá elegir un presidente y un vicepresidente por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicios. También deberá aprobar las normas y el reglamento de votaciones de la misma por un quórum de 2/3 de los miembros en ejercicio. ¿Ya? Esta convención no podrá alterar los quórums ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos, es decir, está completamente restringida solo a votar, ¿cierto?, cada capítulo y texto para la nueva Constitución.
También esta convención deberá constituir una secretaría técnica en esta primera reunión. La convención, bueno, acá hay que tener claro que el presidente de la República, los órganos que determine prestar el apoyo técnico para poder constituir esta secretaría técnica. Estamos hablando de apoyo técnico, administrativo y financiero para la instalación y funcionamiento de la convención, ¿ya? La convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en la Constitución o en las leyes. Es decir, no podrá dictar leyes, no puede pedir la renuncia del presidente de la República, así como tampoco puede suspender el ejercicio del Congreso. Atribuciones que sí tiene una genuina Asamblea Constituyente. Mientras no entre en vigencia la nueva Constitución actual sigue plenamente vigente, sin que pueda la Convención negar la autoridad o modificarla. Y esto significa que los convencionales no podrán hacer ninguna reforma constitucional a la actual Constitución. Por ejemplo, no podrían introducir al texto actual un plebiscito para llamar a Asamblea Constituyente. Así como tampoco podrán los convencionales transformar la convención en una asamblea constituyente, como muchos demagogos nos han querido hacer creer, de que una vez que se constituya la convención, la van a poder transformar en una asamblea constituyente. Eso es realmente imposible. Le queda prohibido a la convención o a cualquiera de sus integrantes, una fracción de ellos, atribuirse la soberanía del pueblo, ya tampoco atribuirse otras, asumiendo otras funciones, ¿cierto?, que las que expresamente reconoce la ley. Y los convencionales, por lo tanto, no podrán ejercer ninguna otra atribución que no sea la de participar en el proceso de redacción de la actual Constitución, ¿ya? El nuevo texto constitucional, y aquí hay un amarre que es muy importante, debe respetar primero el carácter de república del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias firmes y ejecutoriadas, y, que es lo más grave, los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Aquí, sin hacer distinción alguna entre tratados de derechos humanos, tratados de derechos niños, niñas, adolescentes, o de la OIT, mete también los tratados de libre comercio, es decir, mete todos los tratados internacionales en el mismo saco. Se perdió tu voz. La votación para el TPP-11, perdón, a fin de que se convierta en un tratado ratificado y vigente en Chile antes de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, ¿ya? La nueva Constitución no podrá poner término anticipado al periodo de las autoridades electas en votación popular, salvo aquellas instituciones que sean suprimidas o estén sujetas a una modificación sustancial, ¿ya? Esta es una restricción a la Convención que la Asamblea Constituyente no tendría, o sea, la facultad de poder término, ¿cierto?, al periodo de elecciones. Sí, la Asamblea Constituyente podría efectivamente hacerlo. La Convención tiene prohibido que en la nueva Constitución se toquen estas elecciones, el calendario de elecciones que se viene para el 2021. ¿Ya? La nueva Constitución deberá establecer el modo en que las otras autoridades, ¿cierto?, que están en la Constitución, cesarán o continuarán en sus funciones. Pero en definitiva lo que hace acá la ley 21.200 es proteger, ¿cierto?, proteger el calendario de elecciones que se viene para el 2021. Gracias, José. Por lo que estamos viendo, entonces ahí ellos han hecho un traje a la medida. ¿A la medida de qué? Para que la Convención Constitucional no cambie el modelo económico, no cambie los privilegios del grupito del 1%,
y continúe nuestro país con una apariencia de nueva constitución, con nuevos rostros, probablemente van a haber nuevos diputados, nuevos senadores, pero con la misma estructura que nos ha conducido al marasmo, al pantano, a este fracaso, a este país que está paralizado en una crisis espantosa con el sufrimiento de millones y millones de chilenas y chilenos, ancianos, niños, enfermos y compatriotas del exilio. Esto, sin embargo, tiene una operativa, un mecanismo práctico para que aparente ser muy democrático. Y en realidad se trata de un traje a la medida de los partidos políticos que aprobaron esta conspiración. Le pregunto entonces a Delcy cómo ve él que se va a producir en el seno de esta convención la adaptación de los partidos políticos a esta situación para seguir manejando la manija, no obstante que el 25 de octubre el pueblo les pidió que se vayan. Adelante, Adelchi, si tú nos puedes responder. Ay, muchas gracias, Gustavo. Partir agradeciendo, saludando a todas y a todos, también agradeciendo a la gente que hace este espacio, también a la gente del Movimiento por la Asamblea Constituyente, y también a todos los que nos están escuchando y que después van a ver el video que va a quedar subido a las redes, que están en este mismo camino que estamos todos por la autoformación. Mira, Gustavo, respondiendo tu pregunta, lo primero es que hay que dejar en claro que, como bien decía Jocelyn, la ley 21.200 viene a restringir la soberanía de nosotros. La convención está pensado en restringir nuestro ejercicio soberano como pueblo. Está buscando que nosotros no tengamos un ejercicio libre y que se enmarque dentro de una democracia más restringida, tal como es el espíritu de esta actual constitución, tal como fue el espíritu de las frases célebres de Jaime Guzmán de esta idea de una democracia lo suficientemente apretada y que no permita una grande participación de las masas populares. Dentro de eso hay que entender que las elecciones que van a suceder posterior a las elecciones de convencionales, vienen 8 elecciones que van a seguir después de esa, y estas elecciones van a permitir al poder que está constituido actualmente y que va a ser elegido a través de los mecanismos que establece la Constitución del 80, sentarse a administrar la Constitución que redacte este proceso constitucional que se está levantando. Por tanto, van a ser, como bien decías tú, Gustavo, van a ser los mismos que se van a sentar, ya que van a ser los mismos mecanismos que han existido siempre, los que van a determinar los diputados, los senadores, los alcaldes. Frente a esto hay que entender que en otros países, cuando se dio un proceso constituyente real, soberano, democrático, una de las ideas que se toma es suspender la facultad legislativa del Congreso, entendiendo que es un poco ilógico esta idea de que esté levantándose que estemos redactando una nueva constitución, entendiendo que la Constitución es la ley más importante y que mientras paralelamente se estén redactando leyes más chicas que podrían quedar derogadas con la Constitución. Entonces es medio ilógico esto, y esto también da cuenta con la idea de tratar de armar, de meter hartas leyes antes de que nosotros hagamos la Constitución o redactemos esa Constitución. Dentro de esto también es importante comprender por qué esta obsesión de los partidos políticos de sentarse ellos en el poder y no abrir la democracia como es el reclamo que se está levantando en las calles. Para esto siempre hay un motivo que la mayoría de las veces es económico, como por ejemplo la plata que generan las elecciones. Ahora vamos a tratar de mostrar un poco la cantidad de plata que se genera con una elección popular. Hay dos tipos de financiamiento respecto a esto. Primero hay un financiamiento previo, respecto que se puede solicitar cuando uno hace la inscripción de la candidatura, y después hay un financiamiento que se genera en cuanto a cuando termina la elección por cada voto que uno recibió. La ley 19.984, que es la que regula cómo se financian las candidaturas de elección popular, establece, por ejemplo, que el presidente va a recibir cada voto que recibe el presidente se le paga un 0,05 unidades de fomento. Estos son más o menos 14.500 pesos. Según las últimas elecciones, esto significa que el presidente, por los votos que recibió, su partido se embolsó 54.890 millones de pesos. Ya, cifra no menor, especialmente si consideramos la contingencia actual y todos los problemas que nos han dicho respecto a que hay que apretarnos el bolsillo a nosotros. Perdona, Delchi, ¿puedes repetir la cifra con calma, por favor? La cifra que diste.
54.890 millones más o menos. Esto también está considerando en la UEF el día de hoy, pensando en las elecciones que podrían ser más adelante. Pero son 54.890 millones. Que no se nos olvide. Cifra no menor. Respecto de esto, hay que entender que eso es lo que se le va a entregar, por ejemplo, al presidente. Los diputados reciben no el 0,5, sino un 0,4%, que también es una cifra bastante considerable. Y después hay que considerar que en el resto de los sufragios hay una opción de pedir al inicio de la campaña electoral recibir un monto para poder financiar esta campaña. Este monto uno lo solicita, te dan un 0,02 UF por cada voto que recibió tu partido en las elecciones pasadas. O sea, en este caso se toma como elecciones, por ejemplo, de los diputados y senadores, la del 2017, y en base a eso uno puede pedir un 0,2 UF, que son más o menos 580 pesos por cada voto que recibiste. Esto hacen los partidos. En el caso de los independientes, todos los independientes se juntan y se prorratea entre ellos, o sea, en el fondo se les da a cada uno lo mismo, considerando la plata que recibió el partido que menos votos tuvo. O sea, entre todos los independientes se tienen que repartir la plata que recibe el partido que menos votos tuvo. Aparte de esto, como habíamos dicho, después de las elecciones uno recibe una cantidad de plata por cada dinero emitido, y estas cifras tampoco son menores. Hay que considerar que, por ejemplo, en estas elecciones se está volviendo muy de moda la idea de incorporar independientes que se asocian a los partidos. Y esto no tiene que ver solo con la idea de un poco limpiar y lavarse la imagen de los partidos políticos y hacernos creer que están tratando de hacer participar a la base social, sino que también tiene un efecto práctico en cuanto a la plata que va a recibir ese partido por cada voto que nosotros le demos al independiente asociado a ese partido. Hay que considerar que por cada diputado o senador, por ejemplo, que levanten los partidos y que esté asociado a ese partido, por cada voto válidamente emitido, recibe 1.158 pesos, considerando la UEF el día de hoy. Hay que considerar que, por ejemplo, no sé, Chile Vamos, en la última elección de diputados, tuvo más de 2.300.000 votos. O sea, esto en plata significa más de 2.600 millones de pesos. La nueva mayoría tuvo 1.400. Repítelo. 2.600 millones de pesos. 2.600 millones de pesos. La nueva mayoría tuvo 1.443.103 votos, por lo que el día de hoy recibiría 1.670 millones de pesos. El Frente Amplio... ¿Perdón? Pobrecitos. Sí, justo. El Frente Amplio tuvo 988.000 votos, por lo que va a recibir, o por lo que recibiría en el día de hoy, considerando la UEF, 1.144 millones. Entonces hay que considerar que un independiente puede llegar a otorgar mucha plata a un partido político, más aún cuando vemos que la tendencia del reclamo de la calle es inclinarse por sobre los candidatos de independientes, por sobre los candidatos de los partidos políticos. Debemos considerar que, por ejemplo, en las elecciones pasadas, en el Distrito 10, por ejemplo, la UDI tuvo 10.680 votos, lo que por parte de un independiente, lo que se tradujo en 12.300.000 pesos para ellos. O sea, es una plata que le llega por parte del independiente. Evópoli tuvo 9.560 votos, lo que se traduce en 11 millones de pesos que le llega. El PRO tuvo 4.279 votos, lo que se traduce en casi 5 millones de pesos. Asimismo, podemos ir al Distrito 25, Los Lagos, que es más chico, donde, por ejemplo, el PRO tuvo 1.517 votos, lo que se traduce en 1.750.000 pesos. Hay que entender que se hace todos estos aportes que están recibiendo los partidos políticos a través del supuesto apoyo a los candidatos independientes, no es con este fin que nos tratan de pintar, de querer hacernos participar y querer abrir la democracia y querer levantar el reclamo desde la base social. Esto tiene que ver con un fin netamente de cuánta plata están ganando ellos por cada voto que nosotros le demos a un independiente asociado a su partido. O sea, acá hay una doble connotación, no solo la plata que reciben, sino que además tratan de apoderarse de este proceso que se está tratando de levantar desde la calle y no el proceso que nos tratan de imponer desde los partidos políticos. Por eso es importante
no solo el ver cómo nosotros participamos en este proceso y a quién apoyamos, sino también ir destrabando todas estas cosas que están escondidas, que no nos han dicho, que no se sabe de las participaciones, no se sabe cuánta plata llega. Los militantes de las bases tampoco saben cuánta plata reciben sus partidos políticos, y eso es un gran tema. Los partidos políticos no solo están desconectados de nosotros, de la ciudadanía, sino también están completamente desconectados de sus bases. Al final son las cúpulas de los partidos políticos los que están tomando decisiones sin respetar ni siquiera sus mismas bases. Y si eso todavía sin tomar en cuenta que, según lo que se han acreditado en numerosas denuncias que están en los tribunales, un diputado o un senador al votar en favor de la ley del mar, por ejemplo, puede recibir una buena coima de 50 millones, 100 millones adicionales, así limpiamente, por votar una ley en favor de una empresa minera, por votar una ley en favor de la AFP, por votar una ley en favor de los bancos, ¿no? O de un tratado de libre comercio con potencias extranjeras que van a venir a saquear nuestra minería. O sea, la propina que se lleva un diputado ahí equivale a 10 años del ejercicio de su cargo de parlamentario. Por eso que estos señores, un diputado, por el solo hecho de llegar a la Cámara, ya forma parte del 1% más rico de los chilenos. Entonces, ese es el secreto mejor guardado y una verdad que se oculta en nombre de principios, ¿eh? Sagrados principios democráticos, social cristianos, socialdemócratas, marxistas-leninistas. Hay un montón de retórica que pretende echar humo blanco sobre el negocio de la política, ¿no? Quisiera preguntarte en este sentido, que está muy de moda el tema de los independientes, ¿cómo va esta relación entre los independientes con el partido político? ¿Y hasta qué punto un independiente puede ser realmente independiente si está en la lista de un partido? Ya, claro, mira, bueno, partiendo ahí con ese último tema que tiraste, claro, es importante comprender que en este momento esa oferta que se le está haciendo desde los partidos políticos a los independientes a participar con ellos no viene tampoco con una hoja en blanco de nosotros te apoyamos y tú después anda a tomar la decisión que quieras, sino que viene con el compromiso de un apoyo, no solo en cuanto a la plata que después van a recibir los partidos como habíamos visto anteriormente, sino que también en cuanto a un apoyo a sus mismas candidaturas. Hay que pensar que los candidatos a independientes a la Convención Constitucional, vayan o no en lista de independientes o asociados a un partido político, no, se les obliga a que no estén afiliados a un partido político dentro de un lapso comprendido desde el 26 de octubre del 2019 hasta el vencimiento del plazo para declarar candidatura. Hay que considerar que las firmas que debe reunir un independiente para escribir sus candidaturas son muy distintos a lo que tiene que hacer un candidato por un partido político. Va y pone con la autorización de su partido y su clave única, va a poder quedar registrado como candidato. En cambio, un independiente va a tener que juntar un 0,4% de cada uno, un 0,4% del padrón electoral de las últimas votaciones en el distrito que él se está postulando. Y frente a esto, lo que surge la ley 21.216 que ofrece la opción de que la elección de los integrantes de la Convención Constitucional hayan candidatos que puedan presentarse como... Perdimos tu voz. Adelchi. A ver si nuestro ingeniero puede resolver eso. ¿Escuchas? ¿Ahora me escuchan bien? Sí, repite la última parte, por favor, Adelchi, que se perdió como 20 segundos tu voz. Ya. Era respecto de la ley 21.216, que es la ley que surge luego para ver la posibilidad de que los candidatos independientes se suman en listas. Hablábamos de que las listas tienen que estar por 2 o más candidatos independientes, que esta lista es exclusivamente el distrito electoral en el que se postulan, o sea, una lista que conformen los 2 diputados o 2 candidatos independientes de convencionales en Arica no se va a poder homologar al sur, sino que va a ser, en cada distrito va a tener que armarse esta lista. Se pueden presentar un máximo de candidatura equivalente
al número independientemente siguiente al número convencional. O sea, por ejemplo, en el distrito 17, que son 7 candidatos que se pueden elegir, van a haber, máximo se pueden postular 8 en esa lista. Hay que pensar que cada candidato o candidata que conforme la lista, considerando individualmente, requiere el patrocinio de un número ciudadano independiente igual superior al 0,4% de los que hubieran sufragado, como habíamos dicho, con un tope de 1,5%. O sea, esto ya implica una distinta posibilidad de lo que van a tener los independientes y los partidos. Aparte de esto, hay que considerar que las firmas ante notario, si bien la ley establece que son gestiones gratuitas, igual en las notarías cobran entre 1.000 y 3.000 pesos por gastos de tinta, de papel, etcétera. Y por ejemplo, no sé, en el distrito más grande que hay, que es la región metropolitana, Cerrillo, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil, el padrón electoral son de 504.000 firmas, o sea, 504.000 votantes, por lo tanto se necesita 2.019 firmas. Si consideramos que varía entre 1.000 y 3.000 pesos, estamos hablando que va a variar entre 2 a 6 millones de pesos lo que va a necesitar cada candidato independiente solo para ponerse para estar en la lista. Después, la plata que necesite generar él para hacer campaña, para publicidad, para todo lo que significa lograr poder pelear con estos grandes partidos políticos, va a significar también un gasto considerable. Por ejemplo, incluso los distritos más pequeños requieren un mínimo de firmas de 500 firmas. Esto, si consideramos el monto anterior, también va a ir entre los 500.000 y el 1,5 millones. Por lo tanto, estamos frente a una situación muy distinta de lo independiente a las personas que están yendo patrocinadas por partidos políticos. A lo que habría que agregar, Adelchi, de que ante la queja de mucha gente por este favoritismo total hacia los partidos y estos obstáculos a los independientes, algunos honorables están tramitando una ley para bajarle las exigencias a los independientes. Pero esa ley va a estar lista a mediados de diciembre, cuando ya falten días para el plazo de inscripción de las candidaturas, que es en el 15 de enero, entiendo yo. De manera que está hecho de tal manera de que la ley del embudo, la parte ancha del embudo para ellos, para la cúpula parlamentaria, y la parte angosta para el independiente que ha estado en la lucha social, y que bueno, una vez que esté dentro de la convención tampoco es mucho lo que puede hacer porque, como lo explicó muy bien Jocelyn, va a estar amarrado de pies y manos. Yo creo, voy a pedirles que hagamos un alto porque creo que la información que nos entregó Adelchi y Jocelyn es abrumadora. Bueno, está la opción después de volver a escuchar este video y difundirlo, viralizarlo para que mucha gente lo escuche, pero tenemos que procesar en poco tiempo mucha información. Haciendo un paréntesis, quiero agradecer el saludo desde Italia a Arnoldo Mora, de la Asamblea del Movimiento Constituyente de la Florida, de Michelle Tavilo, concejal de Estación Central. Necesitamos independientes, dice, para la convención, de Sarita Meneses, de Valdivia, de Shelly Muñoz, y con saludos para Jocelyn, de la comuna de Tocopilla, arriba los que luchan, arriba. Ángelo A. Riveros, saludos para Jocelyn y adhesión al movimiento Asamblea Constituyente de Tavilo, excelente programa, de Roberto Traslaviña, saludos también desde la coordinadora sindical del sector privado, de Esteban Barra, saludos, María Teresa Páez. Es una amiga al final porque hay que preguntarle a Delchi y a Jocelyn, pero voy a contestar más tarde, etcétera. Luis Aguayo, siguiéndolos desde Concepción. Juan San Martín, como chilenos que vivimos en el exterior queremos trabajar por una asamblea constituyente, ¿cuál sería la instancia organizativa? Vamos a hablar de eso. Fabián Araoz, un grande Adelchi, tiene claque Adelchi, una persona muy grata de conocer, aguante compañero, etcétera. Hay muchos saludos, vamos a seguir más adelante. En esta parte entonces quisiera volver con Jocelyn para que nos explique ya dentro de la Convención Constitucional cómo se va a armar la cocina ahí, cómo va a ser este tema de los 2/3 y qué pueden hacer los
los miembros que dentro de la Convención Constitucional quisieran cambiar el modelo económico, el modelo militar, el modelo de pensiones, etcétera. Adelante, Jocelyn, por favor. Gracias, Gustavo. Bueno, la Convención Constitucional se integra por 155 ciudadanos, ciertos electos especialmente para este efecto, mismo número de parlamentarios que componen la Cámara de Diputados. Para ello se consideran los distritos electorales y el sistema de distritos de la Ley 18.700, que es la orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinio, en el apartado que se refiere específicamente a la elección de diputados. Por lo tanto, tenemos el mismo número de diputados y el mismo número de distritos, es decir, 28 distritos electorales, y utilizando el mismo mecanismo de listas de partidos políticos y pactos electorales. Este mecanismo se llama Sistema Electoral de Coeficiente Down, que es un método matemático para asignación de escaños que permite obtener el número de cargos electos asignado a la candidatura, ¿ya? En proporción a los votos obtenidos por cada lista o pacto electoral. Es decir, la lista, por ejemplo, en un distrito de 5 puestos para elegir, ¿cierto? La lista más votada va a asegurar 3 puestos, ¿cierto? Una segunda lista va a conseguir un solo puesto. ¿Qué requisitos debe reunir un candidato convencional para poder participar en esta candidatura? Primero, debe ser ciudadano con derecho a sufragio, ser mayor de 18 años y no haber sido condenado a una pena aflictiva. Ya las penas aflictivas comienzan en 3 años y 1 día hacia arriba. ¿Ya? Quienes quieran postular como candidatos por un partido político, la ley 21.216, que modifica la 21.200, le exige una militancia de al menos 2 meses antes del plazo de cierre de estas inscripciones. Recordemos que el cierre de inscripciones son el 11 de enero del 2021. También no haber sido afiliado a otro partido político, ¿cierto?, en el lapso comprendido entre el 26 de octubre del 2019 hasta el vencimiento del plazo para declarar dicha candidatura. Los candidatos independientes que vayan o no en listas independientes o asociados a un partido político no podrá haber estado afiliado a ningún partido dentro de este mismo plazo comprendido entre el 26 de octubre del 2019 hasta el vencimiento del plazo de la declaración de la candidatura. ¿Por qué hacen esta modificación? Primero, para tener claro, la ley 21.216 nace porque a causa de la pandemia se corren todas las fechas de elecciones populares, ¿cierto? Incluyendo el plebiscito de entrada que tuvimos ahora el 25 de octubre. Y aprovechan esta oportunidad para introducir esta modificación porque justamente después del 25 de octubre del 2019 empezaron muchos miembros de los partidos políticos, militantes de partidos, empezaron a renunciar a sus partidos, a ver que las cúpulas partidistas comulgaban por beneficio propio y no por el beneficio del partido, no consideraban lo que pedían las bases, entonces estos miembros empezaron a descolgarse y encontraron la posibilidad de, ya que ya no estaban en el partido político, de candidatearse como independiente. Entonces, primeramente esto se regía por la 18.700, como dije anteriormente, y los plazos eran de 8 a 9 meses. ¿Ya? Es decir, si tú ibas como independiente en una lista de partido, tenías que tener un plazo de 8 meses, ¿cierto? Contado desde el 11 de enero 2021 hacia atrás, sin tener militancia política. Y si te ibas como independiente o en lista de independiente, ese plazo era de 9 meses. Al ver que se descolgaron tantos militantes de los partidos políticos entre noviembre y marzo, ellos deciden modificar este plazo y establecer como fecha tope 26 de octubre del 2019. Todos aquellos que se hayan salido del partido político con posterioridad a esa fecha tienen 0 posibilidad de presentar una candidatura como independiente a convencional. ¿Ya? Eso un poquito, Gustavo, para que
podamos Sí. discutir un poquito esta trampa. El otro día leí que alrededor de 4.000 miembros de partidos políticos se habían salido de sus partidos a partir del 25 de noviembre del año pasado. ¿Qué te parece? Es que realmente basta tener dos dedos de frente para para entender de que el militante del partido es atropellado de manera grosera por las cúpulas. Y el ejemplo que tú dabas delante, ¿cómo es posible que 14 partidos el 11 de noviembre le hayan dicho a Piñera, exigimos asamblea constituyente, y 4 días más tarde, el 15 de noviembre, hayan dicho, ya aceptamos una convención constitucional? ¿A qué militantes le explicaron ese viraje en 180 grados? Es una cuestión absolutamente impresentable. Y bueno, esto está dando lugar entonces a que haya un enorme florecimiento en la base de todo el país y en el exterior de iniciativas que no son independientes en un sentido ideológico, son iniciativas patrióticas, democráticas, antifascistas, antioligárquicas, son iniciativas por la soberanía nacional, pero son independientes de los partidos, que es distinto, de las burocracias, de las cúpulas partidistas. Es un tema que con el tiempo habrá que zanjarlo, pero nadie ha dicho que una agrupación social, una asamblea territorial, un cabildo de una comuna del sur de Santiago no pueda tener un programa político, recuperar las riquezas naturales, establecer el derecho a plebiscito en la legislación, la iniciativa popular de ley, ¿verdad? El escrutinio de las actuaciones de las autoridades, que se puedan revocar los mandatos en la mitad de su periodo, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que están en un programa político y las podemos enarbolar desde la base sin tener que rendirle tributo a estas cúpulas que se dan vuelta la chaqueta como quien cambia de camisa, ¿no? Mira, nos están llegando más saludos de Adolfo Barrera, de Ancud, vaya, 1.000 y tantos kilómetros, ¿no? De Víctor Musa, de Suecia, Daniel Delgado, esto estamos hablando de 15.000 kilómetros de distancia más o menos, de Graciela Fuente, aquí 600 kilómetros, de la Asamblea Cerro Gavilán de Concepción, de Mónica Fernández, de Jocelyn, y felicitaciones para Jocelyn y Adelchi. Bueno, siguen llegando saludos, los retribuimos cariñosamente y vamos con hacerle otra pregunta a Adelchi. ¿Cómo estamos de tiempo? Si estamos avanzando. No vamos a poder decirlo todo en esta reunión, pero que quede claro que no es oro todo lo que brilla, y no es cierto que en esta convención vamos a salvar a Chile del infierno, del marasmo, del pantano en que se encuentra. Tenemos que construir nuestro propio proceso desde la base social, basado en la historia de Chile, de las luchas de tantas y tantos que nos permitieron los espacios de democracia que todavía tenemos, que son poquitos, pero tenemos que defenderlos. Adel, si tú nos puedes hablar entonces de cómo opera en la práctica esta situación de que los partidos tienen el privilegio dentro de la convención, y también tienen el privilegio para elegir alcaldes, concejales, consejeros regionales, gobernadores regionales, hacen primarias, después hacen segunda vuelta para aquellos que requieren la mitad más uno, después vienen los diputados, los senadores, el presidente, y todos estos candidatos los pone la cúpula santiaguina y se los impone Arica Magallanes a las bases de sus partidos. Ahora, esta cúpula santiaguina, que es la que se reunió en la noche del 15 de noviembre, esa noche fatídica de la conspiración contra la Asamblea Constituyente, esa cúpula tiene el repudio del 95% de la opinión pública. O sea, ellos con el 5% de respaldo popular dicen, nosotros vamos a resolver este problema. Claro, resolviéndose el problema de ellos, vale decir sus privilegios, sus sueldos, sus pitutos, sus coimas, no de todos, pero de una gran mayoría, ellos le resuelven el problema a Luxic, a los grupos económicos, y le resuelven el problema a las empresas mineras dueñas de nuestro cobre, de nuestro océano, de nuestro litio, de nuestro oro, ¿no? De las forestales, del agua, casi todas extranjeras. Es decir, se apitutan ellos, pero en realidad la torta se la llevan las transnacionales
que ya llevan 47 años con la torta de Chile, con esta frondosa torta, porque Chile es un país riquísimo, llevándoselo al exterior, mientras en Chile padecemos más del 70% de la población un sueldo que raya en la pobreza. Así es que mi pregunta a Delcy, ¿cómo lo hacemos para que este grupo quede al descubierto la utilización de estos cargos? ¿Cuántos cargos serán entre alcaldes, concejales, diputados, core, gobernadores? Ya llega a marearse uno. ¿Cómo van a haber en 18 meses, van a haber 15 votaciones? Adelante, Adelchi. Gracias, Gustavo. Sí, o sea, hay que considerar que hay más de 3.500 puestos a repartir entre senadores, diputados, concejales, alcaldes. O sea, el 11 de abril del 2021 vamos a votar por GORE, que son uno por región, vamos a votar por alcaldes, hay 354 alcaldías. Después cada alcaldía tiene entre 6, 8 o hasta 10 concejales. Aparte los constituyentes que vamos a votar son 155, vamos a votar 155 diputados. O sea, hay una repartija de más de 3.500 puestos y que independiente del sueldo, el sueldo que le generan a ellos por estar participando en esos partidos, y que como bien dijiste tú, ya son aparte muy bien remunerados. O sea, un diputado, un senador, por el solo hecho, y para qué decir el presidente, por el solo hecho de ser electo, ya pasa a pertenecer al 1% más rico del país. Entonces, es muy difícil pedirle a una persona que pasa a pertenecer a ese grupo privilegiado del 1% más rico del país que tanto estamos criticando, que se ponga en nuestros zapatos, que se ponga en el zapato de la realidad nacional. Para esos 3.500 cargos tienen que haber por lo menos unos 15.000 candidatos, porque son 8 candidatos o 15 candidatos para 5 cargos. O sea, la expectativa de hacerse rico son para unos 10.000 o 15.000 candidatos, ¿no? Claro, hay una oferta ahí muy grande. Y hay que pensar que, o sea, aparte de lo que ya habíamos dicho, que por ejemplo en la elección de presidente, el partido ganó más de 54.980, o sea, 54.980 millones de pesos, o que los diputados en total de Chile Vamos ganaron más de 2.688 millones de pesos, o que los de la nueva mayoría ganaron más de 1.670 millones de pesos. Hay que considerar que también la posibilidad de tener un independiente y sumar un independiente, como habíamos dicho, te da, en el caso, por ejemplo, el Distrito 10 a la UDI le dio más de 12 millones de pesos, entonces no es menor. Hay que pensar que los partidos políticos se van a beneficiar de distintas maneras con estas elecciones. Por un lado, se van a beneficiar directamente con los pagos que le van a hacer los partidos y a los miembros que fueron elegidos, como ya lo habíamos hablado, pero por otro lado también se va a lograr mantener la discusión política y la participación de la ciudadanía respecto a quién queremos elegir. O sea, se vuelve a hacer caso omiso a este reclamo que hacen las calles de una mayor participación en la política nacional. Obviamente esto va en la línea con que el Acuerdo de la Paz que ofreció este nuevo proceso constitucional fue firmado, como dijiste tú, por las cúpulas de los partidos políticos, pero fue ocasionado por las presiones sociales que ejerció el pueblo chileno. O sea, este afán democrático de las cúpulas que tienen de tratar de, supuestamente, el afán democrático de mejorar o modificar la democracia chilena no nació de ello, fue a raíz de la presión que ejercimos nosotros. Este es un ejemplo propio de que las formas de hacer política no son exclusivas de los partidos políticos. O sea, post del 18 de octubre, de manera espontánea, surgieron cabildos, asambleas, juntas de vecinos, organizaciones autoconvocadas, una diversidad gigante de organizaciones sociales que están, bueno, muchas que están constituidas previamente y muchas que fueron constituidas después del 18 de octubre, que hacen política, pero no la política a la que estamos acostumbrados, esa política financiada por los partidos políticos, sino una política que trata de hacernos a nosotros participar, ¿no? Trata de romper con esta lógica de la democracia representativa y que nosotros le demos un voto a un representante y que crucemos los dedos para que después cumpla con lo que prometió. Hoy día la ciudadanía no, a través de este espacio y a través de los miles de espacios que se han levantado, la ciudadanía lo que está buscando es romper esa estructura de que se nos impongan cosas desde arriba hacia abajo. Hoy día vemos en las discusiones, en los foros, los encuentros, en los distintos espacios que se están levantando, que no se está buscando levantar candidaturas ni representantes, sino lo que estamos buscando en estos espacios es educarnos, informarnos. Es una construcción, una co-construcción entre todos los participantes. Entonces, queremos debatir, queremos empezar a discutir respecto al país que queremos.
esta nueva forma de hacer política que se ha que ha ido despertando en la forma de pensar de los chilenos, atenta directamente con los intereses de las cúpulas de los partidos políticos. Y no solo contra las cúpulas de los partidos políticos, hay que pensar que atrás de las cúpulas de los partidos políticos se esconden la élite económica, los intereses internacionales, y esta nueva forma, este proceso, como bien dices tú, que se está levantando paralelo, hay un proceso un proceso constitucional que se nos impone desde el poder constituido a través de la 21.200, pero paralelamente se está levantando un proceso constituyente en el cual la ley 21.200 es solo un hito, en donde nosotros seguimos fortaleciendo nuestras bases de discusión, seguimos fortaleciendo a los territorios en cuanto a dotar de herramientas para romper un poco esto y levantar los contenidos desde los territorios, que en el fondo la próxima, tener elecciones donde el territorio le dice al representante o mejor a un vocero, esto es lo que quiere el territorio, y no que venga alguien desde arriba a decirnos esto es lo que propongo y nosotros elijamos entre las proposiciones. Hoy día yo creo que lo que demanda la ciudadanía y lo que demanda también la historia, de alguna manera u otra hay que ser conscientes que este proceso es inédito en la historia de nuestro país, y de alguna manera u otra la historia nos está tocando la puerta a todos y hay que ver cómo respondemos a ese llamado. Mucha gente está respondiendo a este llamado en empezar a juntarnos, empezar a levantar, empezar a volver a encontrarnos y a generar políticas desde la ciudadanía, porque va a ser la única manera de que nosotros podamos decidir libremente nuestros destinos y que podamos dibujar el país que verdaderamente queremos. Gracias, Adelqui. También tenemos un saludo aquí de Juan Carlos Castro. Agradecimiento por la explicación de la ley 21.200. En realidad, si hemos logrado motivar en esta hora de exposición a que la opinión pública pueda mirar debajo de la apariencia de lo que nos dicen estos señores, ¿no? Estos señores nos dicen, escuchamos la voz del pueblo, los que estuvieron el 18 de octubre, el 25 de octubre, hemos reaccionado frente a lo que ellos pidieron y aquí tienen una convención constitucional, ¿no? Y además nos dicen que la convención constitucional no depende de los partidos ni de los parlamentarios, porque la convención mixta era la mala, ahí estaban los parlamentarios. Pero en la convención constitucional están los operadores políticos que nombran a dedo los partidos, igual que los parlamentarios, o sea, la injerencia de los partidos en la convención constitucional es la misma que tienen en la convención mixta. De manera que no era tan de izquierda la convención constitucional en comparación con la convención mixta. Y como vemos, hubo un intento hace 2 meses de abrirle el espacio a los independientes y fue rechazado por la amplia mayoría dentro de la Cámara. Y ahora están negociando de nuevo, pero nos van a decir a última hora, cuando falten unos pocos días para el plazo de inscripción, ya, ahora sí los independientes pueden venir cuando ellos ya tengan todo cocinado e inscrito sus candidaturas. Es decir, aquí hay una falsificación muy grande al decir que se ha abierto por fin la oportunidad de redactar una constitución, porque no es así. En esta convención constitucional, estos señores están calladitos, no han dicho media palabra. ¿Qué van a hacer con la gran minería del cobre? Que es lo más importante en Chile, ¿no? ¿Qué van a hacer con el alto mando militar, con los privilegios militares? ¿Qué van a hacer con el centralismo santiaguino? ¿Qué van a hacer con la discriminación de la mujer? ¿Qué van a hacer con los impuestos? ¿Le van a cobrar más impuestos a las grandes fortunas? ¿Van a terminar con la evasión tributaria, con la elusión tributaria? ¿Van a terminar realmente con la corrupción del aparato municipal, del aparato de la burocracia del Estado? Es decir, hay mucho secretismo. El secretismo es porque no pueden confesar a priori ahora qué van a hacer una vez que estén en la convención si ninguno de los sectores tiene 2/3. Como ninguno de los sectores tiene 2/3, van a entonces tener que llegar a acuerdos como los que logró Lagos el año 2005 con Longueira. Ahí sí hubo 2/3. ¿Para qué? Para mantener el modelo económico, el modelo político que se nos impuso en 1989. De manera que para nosotros está planteado hoy día un tema de cómo salir adelante con el histórico proyecto de la Asamblea Constituyente. Este proyecto que ya lleva más de 200 años en la historia de Chile,
que está presente en la conciencia del pueblo de mucho antes que octubre de 2019, ¿no? Y esa es una tarea entonces que tenemos que asumir con una organización, con unidad política. Yo creo que estamos todavía con tiempo como para que Jocelyn y Adelki nos hagan una síntesis de su información, quizás haciendo ya una minuta de lo más central de lo que han expuesto hoy día a título de resumen y de despedida a la vez. Adelante, Jocelyn. Gracias, Gustavo. Más que resumir un poco los temas que tratamos hoy, a mí me gustaría referirme en estos últimos minutitos al plebiscito ratificatorio, ya que el plebiscito que se va a desarrollar en el primer semestre del 2022, el cual lo primero que debemos tener en cuenta es que este plebiscito es obligatorio, a diferencia del plebiscito del 25 de octubre pasado. Y todas aquellas personas que no se acerquen a sufragar van a ser penados con una multa a beneficio municipal que va desde 0,5 a 3 UTM. ¿Ya? Quienes se pueden las personas, ¿cómo se dice?, excusar, ¿cierto?, de votar, sí, siempre que acrediten fehacientemente una enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en donde deben votar, ¿cierto? Pero aquellos que no quieran votar deben justificar o si no van a ser multados. ¿Cuál es la cuestión relevante respecto del plebiscito ratificatorio? Primero, si la consulta, ¿cierto?, de usted acepta este nuevo texto constitucional fuese aprobada, el presidente de la República tiene 5 días para convocar al Congreso Pleno y promulgar, ¿cierto?, este nuevo texto. Y una vez que se promulga, hay 10 días para que éste entre en vigencia. Desde el día en que se publica en el Diario Oficial, el nuevo texto constitucional entra en vigencia y se deroga definitivamente la Constitución de Pinochet. Pero ¿qué pasa en la otra situación? Que nos presentan un nuevo texto constitucional que vemos, como dice Gustavo, no modifica los pilares fundamentales de la Constitución, el sistema de pensiones, las concesiones mineras, la salud, la educación. Resulta que nos encontramos con un texto que tal vez, más que una nueva constitución, se trate de una pequeña reforma constitucional y los ciudadanos decidiéramos rechazar ese texto. Bueno, la ley 21.200 establece que si nosotros rechazamos el nuevo texto constitucional, continúa vigente la Constitución de Pinochet. Por lo tanto, el probable resultado del mecanismo que nos está planteando la institucionalidad hoy en día es una constitución muy en el sentido de una constitución pro legislador, pro sistema capitalista, existiendo una ilegitimidad en su origen que genera una gran distorsión y graves problemas de representación. Por lo tanto, la Convención Constitucional está maniatada y subordinada a la actual institucionalidad y al modelo de capitalismo salvaje que nos impuso la dictadura y a los tratados internacionales que sitúan a Chile en un rango de neocolonia. Por lo tanto, la Convención, ¿cierto?, carece de atribuciones propias de una genuina asamblea constituyente representativa de la voluntad popular y, por el contrario, representa un cerrojo que le impida. Es por ello que hoy en día debemos alzar la voz con más fuerza que nunca y exigir una genuina asamblea constituyente. Gracias, Gustavo. Gracias, Jocelyn. Por favor, Adelchi, un resumen final. Sí, bueno, también un poco a modo de resumen, yo creo que lo que nos tiene que quedar de esto es darnos cuenta que primero que el poder constituido está con un miedo gigante. Han visto que hay una movilización muy grande de parte de la gente y que no respalda, o sea, los partidos políticos no llegan a tener el 5% de apoyo, ¿para qué decir el presidente? ¿Para qué decir el Congreso? O sea, en este momento estamos viviendo una crisis democrática de representatividad muy grande y frente a esto la 21.200 lo que trata es restringir nuestra capacidad de deliberar como pueblo, nuestra capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Hay que pensar que
los partidos políticos aparte están con un miedo gigante de lo que puede significar estas próximas elecciones. O sea, si los partidos políticos se disuelven, si no llegan a tener en cada una de las regiones el 5% de los votos válidamente emitidos. O sea, hay una probabilidad cierta de que de que algún partido político se disuelva. Ya vimos lo que pasó entre el PRO y el MAS cuando no alcanzaron a llegar a juntar la cantidad de votos y se fusionaron, porque los partidos políticos no quieren desaparecer, porque no quieren volver a tener pues ellos podrían desaparecer y volver a inscribirse. No quieren hacer eso porque no quieren volver a tener que discutir sus bases, sus partidos, no quieren deliberar, no quieren que haya discusión, no quieren que tomemos discusión y quieren volver a imponernos desde arriba hacia abajo. Yo la invitación que hago es que nos sumemos todos, no solo a los procesos que ya existen, sino que levantemos desde nuestros mismos territorios, desde nuestras organizaciones, nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestras comunidades o en nuestros clubes deportivos, en donde participemos, empecemos a hacer ejercicios constituyentes, empecemos a discutir nosotros, empecemos a deliberar, para que el día de mañana, no importa quién se ponga arriba, nosotros vamos a tener como ciudadanía nuestros principios claros, nuestro contenido definido, y para eso es un camino largo que hay que empezar a transitar, que hay que empezar a hacer, porque nunca en la vida el pueblo chileno ha tenido la capacidad real de deliberar, la capacidad efectiva de tomar sus propias decisiones. Quizá en algún momento se pudo en el 70 y fue aplacado, todos sabemos, con una violencia extrema, viviendo una de las peores dictaduras de Latinoamérica. Entonces hay que ser consciente que estamos en un proceso de deliberación, estamos en un proceso que el pueblo chileno quiere tomar sus propias decisiones. Así que la invitación es eso, a seguir fortaleciendo los espacios que hemos creado, a seguir nosotros dotándonos de herramientas y a seguir todo un poco, seguir los procesos que se vayan viviendo con la lupa encima, incluso discrepando de lo mismo que estamos presentando nosotros. Lean la ley, cualquier duda, hay canales y hay gente que estamos dispuestos ahí a disolver las dudas, pero no dejemos nunca más que se nos imponga algo desde arriba y nosotros bajar la cabeza y hacer caso y seguir como oveja. Gracias, Adelchi. Yo quisiera destacar un detalle que es poco conocido, que en la ley 21.200 le arrebata a la ciudadanía la potestad constituyente y deja un mecanismo que es más excluyente que la propia Constitución actual. Me explico. En la actual Constitución, para modificar más o menos el 25% del articulado de la actual Constitución, se requiere el 66% de los votos de los diputados y senadores en ejercicio. O sea, 2/3, ¿verdad? Pero hay 3/4 de la actual Constitución que se podrían cambiar con el 60% de los votos de los diputados y los senadores. Es decir, la actual Constitución es más permisiva, es más dúctil, es más flexible, permite hacer más cambios a la Constitución política del Estado que la Convención Constitucional, porque la Convención Constitucional, para ponerle una coma, una línea, necesita 2/3. Es decir, la Convención Constitucional está hecha para que la minoría, que el 1% más rico, pero que controla partidos que están en la nueva mayoría y que están también en el Chile Vamos, estos grupos necesitan nada más que 1/3 más 1 de los miembros de la convención para impedir cualquier cambio. Nosotros, si quisiéramos cambiar algo, no todo, necesitaríamos 2/3. Ellos necesitan solamente 1/3, ¿no? Por lo tanto, la Convención Constitucional, cualitativamente, jurídicamente hablando, es más antidemocrática que la actual constitución política de Pinochet y Lagos, ¿no? Ahora, esta es una situación grave, gravísima, porque se trata de una decisión completamente inconstitucional, porque se hace una constitución sobrepasando los quórum, poniendo quórum más alto que lo que exige la constitución actual. Eso ya de por sí es inconstitucional. Pero también es ilegítimo. ¿Por qué ilegítimo? Porque en cualquier concepción del derecho moderno se supone que el soberano es el pueblo y que los diputados, los senadores, el presidente, los alcaldes, los concejales son un poder constituido.
¿Qué ha pasado aquí? Que el poder constituido, la cúpula parlamentaria, esa noche, el 15 de noviembre, excluyéndonos a todos nosotros, a los que marchamos, a los que peleamos, a los que desfilamos, ¿no? Nos impone, nos raya la cancha con una convención que niega absolutamente las prerrogativas de la soberanía popular. O sea, una convención que no es soberana y por lo tanto no es ni siquiera parecida a una asamblea constituyente, sino todo lo contrario. Por lo tanto, es no solo inconstitucional, es ilegítima. Pero lo más grave para los efectos de nuestro movimiento es que es una ley inmoral. Porque el 25 de octubre, el 18 de octubre, el pueblo exigió cambiar el sistema, cambiar la AFP, cambiar los privilegios de la élite rica, ¿no? De la élite militar, de la élite empresarial, de la élite parlamentaria. Y esta élite, entonces, en lugar de dar un escenario, de generar un escenario que realmente permita al pueblo decidir, inventa una trampa, que es la papeleta 2 del plebiscito del 25 de octubre. Mucha gente fue a votar y en la papeleta 2 le preguntaron: ¿cómo quiere usted cambiar la Constitución? Si hubiésemos tenido un plebiscito limpio, el pueblo habría dicho en un 80%, queremos cambiarla a través de una asamblea constituyente. La inmoralidad está en que, sabiendo esta cúpula parlamentaria que la aplastante mayoría de los chilenos quiere una asamblea constituyente, vetó, impidió que en la papeleta número 2 apareciera la asamblea constituyente y nos impuso la convención constitucional, que es más o menos lo mismo que una convención mixta y que es todo lo contrario de una asamblea constituyente. Pero como esta es una inmoralidad extrema, superlativa, además, durante la propaganda de la franja televisiva, en el discurso de Piñera y en el discurso de los candidatos de los partidos políticos y las cúpulas políticas, dijeron que esto es más o menos lo mismo que una constituyente. Hablan de convención constituyente, de proceso constituyente, usan la palabra constituyente para un barrido, un fregado, y lo que menos tiene la convención constitucional es de constituyente. Por eso que no se llama asamblea constituyente, porque es un aparato para hacerle reformas a la Constitución, pero solamente aquellas reformas tolerables, aceptables para el dúo Piñera-Ricardo Lagos, ¿no? Esa trenza, ese partido transversal que lleva 30 años gobernando, ha hecho una convención que hace prácticamente tabla rasa de la soberanía popular. De manera que, siendo ilegítima, siendo inconstitucional y siendo inmoral, nosotros no podemos sino construir nuestro propio camino. Y con esto contesto a María Teresa Páez, que desde Canadá pregunta: ¿cómo operamos los ciudadanos del exterior con los del interior? No creyendo la legalidad chilena, mandando al carajo a los que creen que los chilenas y chilenos del exterior no son ciudadanos de pleno derecho. Ellos creen que los ciudadanos que están en el exterior están por gusto, no porque les mataban a sus parientes, no porque los persiguieron, no porque tuvieron que salvar sus vidas en el exilio, no. Los tratan como ciudadanos de segunda clase. Después de muchos años de trámites y trámites, permitieron que votaran en la elección presidencial y en los plebiscitos, pero no en las demás elecciones. Aparte de todos los inconvenientes que tienen estos ciudadanos para ser verdaderamente de pleno derecho. Por esa razón, estimada compañera María Teresa, hay que hacer ejercicios constituyentes en el exterior, igual como se han hecho aquí en Chile y como vamos a seguir haciendo los próximos meses aquí en Chile. Bueno, ha sido muy instructivo. Muchas gracias a Jaime, que ha estado en los controles, a Itairé, que ha coordinado y ha producido este foro, a Jocelyn, a Adelki, a todos los que nos escribieron, y esperamos que el próximo viernes estén con nosotros en un nuevo foro del movimiento Asamblea Constituyente. Muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo. Que estén todos muy bien. Adiós. Chao a todos y a todas.